Buenas para todos, estamos en un nuevo video, esta vez para ver el tema de alcanos. Vamos a ver en este video cómo nombrar y formular a los alcanos. La metodología que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a ir desde ejemplos bastante sencillos hasta ejemplos que tienen un mayor grado de complicación. Empecemos. Lo primero que debemos tener en cuenta es ¿qué son los alcanos? Los alcanos, como ustedes ya lo han visto seguramente en sus cursos o en sus clases teóricas, se denominan hidrocarburos saturados. Muy bien, hidrocarburos saturados. Se caracterizan por tener un simple enlace entre los carbonos que unen y que forman a estos compuestos. Se caracterizan por tener un simple enlace y este enlace que se forma es del tipo sigma. Bien, es una unión covalente bastante fuerte. Bien, y los alcanos, no se olviden, también presentan una hibridación del tipo sp3. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Una vez ya englobamos y conocemos bien qué son estos hidrocarburos. Bien, pero ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Hoy vamos a dejar en claro qué es la nomenclatura química asociada a los alcanos. La nomenclatura química asociada a los alcanos es la forma de representar a través de simbología a un compuesto, en este caso a los alcanos. Y esta forma de representar a estos compuestos se rige bajo las reglas que nos impone la IUPAC. Es decir, que para nombrar a los alcanos existen reglas básicas que nosotros debemos cumplir. ¿Y cuál es el objetivo de nombrar a un alcano o de formularlo? El objetivo es que el nombre sea posible de transmitir a diferentes personas o en diferentes lugares y lógicamente hablemos del mismo compuesto. Entonces, por eso se imponen reglas para que haya una regulación con respecto a la nomenclatura de estos compuestos. Ahora empecemos. Debemos iniciar mencionando que dentro de la química orgánica se utilizan prefijos que indican la cantidad de carbono. Esto se cumple tanto para los alcanos como para todos los compuestos orgánicos. Estos prefijos son los siguientes que vemos en el recuadro que seguramente ustedes también ya están familiarizados. Estos prefijos son met, et, prop, but, pen, ex y así sucesivamente y me indican la cantidad de carbono. Entonces, si yo tengo el prefijo non, que significa que existen 9 átomos de carbono en esa especie. Entonces, esa especie que yo describo puede ser una cadena larga o puede ser una simple ramificación. Entonces, debo estar atento siempre a observar los prefijos que hay formando el nombre de un compuesto. Importante mencionar otra cosa. Todos los prefijos y sufijos presentes en la nomenclatura orgánica tienen un significado y nosotros debemos conocer cada código como si fuera un código. Cada código, ¿qué nos dice? ¿Qué significa? Entonces, estos prefijos que vemos acá nos indican la cantidad de carbonos. Bien. Luego, también existen sufijos que indican el tipo de compuesto. Cabe resaltar que un prefijo es aquel que va en un inicio de una palabra y un sufijo es aquel que va al final. Entonces, los alcanos se caracterizan porque al nombrar presentan el sufijo ano y en su forma radical, es decir,
cuando está formando parte de una ramificación, tiene la terminación o el sufijo il o hilo también. Il se lo ocupa cuando es parte de una cadena y la terminación hilo se la ocupa cuando simplemente queremos nombrar a un radical o una ramificación como tal, individual. Entonces, generalmente en las cadenas vamos a ver que los radicales, ramificaciones, se nombrarán de esta manera. Muy bien, pasemos ahora a realizar ejemplos. Veamos entonces, tenemos estos primeros 4 ejemplos que son básicos. ¿Qué tenemos? Tenemos propano. Bien, tenemos que ver en la palabra cada prefijo que utilizamos y sufijo que utilizamos. Tenemos entonces prop. ¿Qué nos indica el prefijo prop? 3 carbonos. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3 carbonos. ¿Y qué nos indica el sufijo ano? Nos indica que estos carbonos solamente tienen un simple enlace, que ya está ahí, ya está colocado. No nos dice más. Por lo tanto, listo, ya tenemos todo. Lo único que nos falta es completar el compuesto con átomos de hidrógeno donde haga falta para poder completar los 4 enlaces que forma el carbono de forma covalente. Entonces, aquí vendrían, como tenemos un enlace, nos faltarían 3 hidrógenos. En este otro, como tenemos 2 enlaces, nos faltarían 2 hidrógenos. Y en el último, 3, porque ya tenemos un enlace. Y ya está nuestro propano. En este otro caso, tenemos la fórmula y necesitamos escribir el nombre. Entonces, ¿qué escribimos? Observamos primero cuántos carbonos hay presentes. Tenemos 2 carbonos. ¿Qué prefijo es el que se utiliza para el 2? El prefijo et. Y luego tenemos que analizar qué es lo que tenemos nosotros acá. ¿Qué es lo que conecta a los carbonos? ¿O qué hay de especial aparte de los hidrógenos? En este caso conecta un simple enlace. Por lo tanto es un alcano. Y posee terminación ano. El nombre sería etano. Vamos con los otros, lo vamos a hacer de forma rápida. Pentano, prefijo 5. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ano, ¿qué significa alcano? Significa entonces que todos estos carbonos tendrán simple enlace covalente. Por lo tanto, ya está, ya los tenemos con simple enlace. Lo único que nos hace falta es colocar los hidrógenos para completar los 4 enlaces que va a poseer el carbono. Y ya está, ya tenemos nuestro pentano. Y el último, tenemos el decano. El prefijo dec me indica 10 carbonos en la forma de un alcano, simple enlace. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos por simples enlaces. Y listo, lo único que nos hace falta es lo que se denomina saturar con átomos de hidrógeno donde hace falta. Generalmente, cuando no existen ramificaciones, los átomos de carbono que se encuentran en la zona media se caracterizan por tener 2 hidrógenos y los que se encuentran en los extremos, 3 hidrógenos. Bien, pasemos ahora a darle un poquito más de complejidad. Cadenas carbonadas con ramificaciones. Para esto, si ustedes no están en este momento con un cuaderno a su alcance, les sugiero que lo utilicen. Pongan pausa en el video y utilicen el cuaderno para tomar los siguientes apuntes. Bien, vamos a realizar
la explicación de los procedimientos para realizar cadenas carbonadas con ramificaciones, tanto para formular como para nombrar. Empecemos. ¿Qué hacemos cuando formulamos en el inciso A? Lo primero que debemos hacer es observar la última palabra. La última palabra en este caso es butano. ¿Qué me indica eso? Eso me indica la cantidad de carbonos que van a formar mi cadena principal. Cadena principal es la seguidilla de carbonos que es la base de mi cadena. Es decir, la seguidilla más larga de la cadena. Entonces, como dice butano, significa but 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos por simple enlace, porque es terminación ano. Bien, ¿qué hacemos luego? Una vez identificamos cadena principal, escribimos esos carbonos, la base de mi cadena, lo que debo hacer como sugerencia es otorgar lo que se denomina como indicadores de posición. Esos indicadores de posición son numeritos que se asignan a los carbonos para poder ubicarnos mejor dentro de la estructura. Entonces, asignamos 1, 2, 3, 4. Se asigna de forma ascendente y para formular ustedes pueden asignarlo de la manera que ustedes quieran. Para nombrar es diferente, ya lo vamos a ver. Entonces ya asignamos los indicadores de posición y ahora lo único que hacemos es escribir las ramificaciones que se presentan en la estructura que nos piden. Nos dicen 2-metil. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el carbono 2 tendremos una ramificación. Entonces, ¿qué nos dice esa ramificación? Nos dice met. ¿Qué significaba met? Un carbono. Significa que acá habrá un carbono. ¿Qué significa que diga il? Met il. Significa que es una ramificación de un alcano. Es decir, que si hay más carbonos, esto va a estar separado por simples enlaces. Y listo, ya está. Ya anotamos todos los datos. Lo único que nos queda hacer es realizar la saturación con hidrógeno. 3, fíjense que acá 3 en los extremos, en el medio tenemos 2, y fíjense acá que tenemos un carbono ramificado, tenemos 3 enlaces ocupados, nos queda 1 sin ocupar. Y ya está. Vamos con el siguiente. Atentos ahora a los pasos que se utilizan para poder nombrar una estructura orgánica. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Primer paso, debemos identificar la cadena principal. ¿Qué quiere decir esto? La seguidilla de carbonos más larga. Y también se dice la más larga y la más ramificada. Entonces, tenemos que identificar cuál será en este caso. En este caso, vamos a marcar con una línea la seguidilla más larga, que en este caso es fácil de deducir. Entonces, tenemos una seguidilla de 5 carbonos. Por lo tanto, nosotros debemos tener eso como base fundamental. Bien, lo primero, primer paso es identificar la cadena principal. Segundo paso, el segundo paso es asignar los indicadores de posición que utilizamos acá en este lugar. Tenemos que asignarlos también al otro. Pero aquí está la diferencia. Acá lo asignamos directamente. En este otro lado ya no podemos asignarlos directamente. Debemos que tener un orden de prioridad, es decir, iniciar de un lado, del lado que corresponde. Entonces, ¿de qué lado corresponde? Para asignar los indicadores debemos buscar la numeración más baja. Eso es lo primero que recomienda la IUPAC. Pero debemos tomar en cuenta que
se inicia los indicadores de posición desde el extremo más cercano a la ramificación más cercana. Bien, entonces, ¿qué extremo tiene la ramificación más cercana? Fíjense que el derecho está más cerca de esta ramificación. Por lo tanto, eso significa que este será el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y por último debemos nombrar paso a paso cada uno de las especies que tenemos observando en esta imagen. Entonces, vamos nombrando. Nombramos primero los radicales o ramificaciones. Debemos indicar la posición. En este caso, vamos a indicar que tenemos en el 2 una ramificación. ¿Qué tipo de ramificación es? Es una ramificación de un carbono, por lo tanto es met. Como es un carbono y está solito de manera sencilla y simple, se trata de un alcano, porque es la base de los compuestos orgánicos. Tiene terminación -il porque es una ramificación. No tenemos más ramificaciones. Listo. Luego tenemos que nombrar la cadena principal. Como son 5 carbonos, el prefijo es pent. Y como tenemos puros simples enlaces entre carbonos, la terminación es -an, 2-metilpentano. Otro dato importante que recomienda la UPAC para poder enunciar bien un nombre. Cuando tenemos la combinación entre letra con letra, no se utiliza nada para separarlos. Cuando tenemos la combinación número con número, se utilizan comas. Cuando tenemos presencia de número con letra, utilizamos el guión. Fíjense, letra con letra no utilizamos nada, letra con número utilizamos el guión. Entonces, pasemos a darle más complejidad a los ejercicios. Cadenas carbonadas con ramificación. Tenemos lo siguiente, 2,3 dimetilhexano. ¿Qué debíamos hacer para formular? Observar la última palabra, hexano, esa es la base. Hex, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. ¿Qué hacíamos después? Otorgábamos indicadores de posición como nos parezca, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como querramos. Posterior a eso, lo único que teníamos que hacer es ir anotando las ramificaciones en cada posición. Entonces, anotamos de color verde. Fíjense acá, 2,3, separación de números con coma, dimetil. ¿Qué significa esto? Significa que en la posición 2 tenemos una ramificación y en la posición 3 también tenemos otra ramificación, pero se trata de la misma ramificación, es decir, grupos metil. Entonces, cuando nosotros nombramos varias ramificaciones, pero son la misma especie, debemos nombrarlos una sola vez anteponiendo un prefijo multiplicador, di, tri, tetra. Entonces, como son dos metiles, dimetil. Entonces, metil me indica un carbono, un carbono, un carbono. Y ya está. Lo único que me falta es poder saturar la estructura. 3 acá, 3 en los extremos. Para no fallar, si ya tienen práctica, pueden directamente formular con los hidrógenos. Bien. Listo, ya lo tenemos formulado. Vamos con el siguiente. ¿Qué tenemos abajo? Tenemos lo siguiente. Fíjense, es una estructura y tenemos que nombrarla. ¿Qué hacíamos primero? Identificábamos cadena principal. Fácil, aquí tenemos esto. Muy bien. ¿Qué más? Ya tenemos la cadena principal, debemos otorgar indicadores de posición. Entonces, procedemos a los indicadores de posición. ¿Qué debemos hacer? Buscar el lado que tenga más cercana la ramificación. Fíjense que acá, partiendo de acá, en el segundo tenemos ramificación. Partiendo de acá, en el tercero tenemos ramificación.
Por lo tanto, debemos partir los indicadores desde este lado. Bien, excelente. Entonces, ahora comenzamos a nombrar. Debemos nombrar primero los radicales, las ramificaciones presentes. Entonces, ¿dónde tenemos radicales? Y si son los mismos, lo tenemos que anotar una sola vez. Fíjense que en este caso son los mismos, metil. Por lo tanto, debo anotarlo una vez. ¿En dónde están esos metiles? Están en posición 2 y en posición 4. Son dos metiles, por lo tanto digo di-met porque es un carbono, il porque está como ramificación. Posterior a eso ya nombré todos los radicales, debo nombrar la cadena principal. Son 6 carbonos, por lo tanto prefijo ex. ¿Qué enlaces tengo dentro de esa cadena principal? Simples enlaces, por lo tanto tiene terminación ano. Y ya está nombrado mi alcano. Y vamos con otro. Vamos a seguir con otro. Muy bien. Ahora le asignamos mayor complejidad. ¿Qué debemos hacer? Debemos indicar la cadena principal. Muy bien. Tenemos entonces la cadena principal. La podemos identificar acá. Quiero recalcar que también la cadena principal pudo haber sido yendo desde este lugar hacia abajo. Daba lo mismo porque tenía 6 carbonos. Muy bien. Pero vamos a identificar por cuestiones didácticas esta. Entonces, ya identificamos cadena principal. ¿Qué sigue? Debemos otorgar indicadores de posición, desde izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, ¿por dónde iniciamos? Aquí viene un aspecto importante. ¿Qué tenemos? Fíjense, a 3 de distancia, ramificación. A 3 de distancia, también ramificación, pero son diferentes. Por lo tanto, debemos escoger una de ellas. ¿En función a qué? Ojo, esto es muy importante. Si tenemos a la misma distancia ambas, ¿qué debemos hacer? Debemos escoger por orden alfabético la ramificación que tenga la letra inicial de orden alfabético menor es por donde va a tener mayor prioridad. Entonces, si fuera una ramificación, esto sería etil. Si fuera ramificación, esta de acá sería metil. ¿Cuál es la letra inicial menor entre estas? E y M. La E. Por lo tanto, los indicadores de posición deben ir desde este lado. 5, 6. Muy bien. Eso es muy importante. ¿Qué se toma en cuenta? Se toma en cuenta, entonces, el orden alfabético para poder realizar esta determinación de los indicadores de posición. Entonces, ya tenemos los indicadores de posición. Debemos empezar a nombrar la cadena. Se nombran primero los radicales. Empezamos a nombrar. Como son diferentes, debemos nombrarlo de manera diferente. El orden puede no alterar muchos profesores no toman en cuenta mucho el orden en que nombramos los radicales, pero cabe resaltar que se aconseja priorizar un orden alfabético también. Entonces, si es por alfabeto, etil, metil, primero etil. Entonces, ¿dónde tenemos el etil? Tenemos 3 etil, 4 metil. Y listo. Nos quedan 6 carbonos, es hexano. Bien, ya está nombrado. Ya está nombrado. Y vamos con uno último. Vamos a subir complejidad. Debemos identificar la cadena principal. Muy bien. Identifiquemos. A ver, yo voy a pintar dos opciones. Tenemos esta opción. Y tenemos una segunda opción que la voy a poner de color amarillo. Puede ser esta y para acá. Bien, fíjense que ambas opciones tienen precisamente 9 carbonos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y para el otro lado, de forma del color amarillo, también. Pero, ¿qué se debe tomar en cuenta? Si tengo dos cadenas de misma distancia, pero tengo ramificaciones dentro de esas cadenas, debo observar que las ramificaciones, que el número de ramificaciones sea el mayor en la cual yo escoja. Fíjense, si escogiera yo el amarillo, tuviera ramificación este, y todo esto de acá, a partir de acá, de este carbono que estamos apuntando, sería ramificación, es decir, tendríamos dos ramificaciones nada más. Y si escojo la línea roja, ¿cuántas ramificaciones tendríamos? Tendríamos 1, 2 y 3. Entonces, 3 contra 2 gana la línea roja. Por lo tanto, es la línea roja la que debe mantenerse. Bien. Entonces, ahora tenemos que determinar los indicadores de posición. Aquí está más fácil, hay un lado que está más inclinado hacia las ramificaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, empecemos a nombrar. ¿Qué tenemos? Fíjense que en este lado tenemos dos radicales. Voy a señalar los radicales. Bien, estos son los radicales, las ramificaciones. Entonces tenemos dos metiles, debemos nombrarlo una sola vez. ¿En qué posiciones los tenemos? Tenemos en posición, vamos a hacerlo con azul, 2,3 dimetil, porque son dos y los nombramos una sola vez. ¿Qué más? Aquí viene algo importante. En el 4 tenemos algo. ¿Cuántos carbonos tiene lo que tenemos en el 4? Fíjense, 4 carbonos. Pero no podemos decir butil, porque el butil sería una ramificación que los 4 vienen directo, de forma lineal. 1, 2, 3 y 4. Entonces, debemos nombrar de manera diferente. Debemos hacer lo siguiente. Debemos asumir que dentro de esta cadena nosotros tenemos una mini cadena que yo la voy a colocar de color lila. Esa mini cadena tiene 3 carbonos y debo numerarla desde donde nace esa cadena. Bien, si la numero desde donde nace, este sería el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿qué debo decir? Debo decir que en el 4 lo vamos a anotar con el mismo color. Tengo entre paréntesis una cadena, mini cadena dentro. Entonces, esa mini cadena que tiene en el 1 tiene un metil. Y luego tendría que nombrarla a la mini cadena que tiene 3 carbonos, prefijo prop. Tendría que ser ano, porque es puro simple enlace. Pero como está dentro de una ramificación, la decimos il también. Y cerramos paréntesis. De esa forma podemos nombrar a estas que yo las denomino como mini cadenas dentro de una cadena principal. Perfecto, ya nombramos todas las ramificaciones. Lo único que nos queda es poder nombrar la cadena principal que tiene 9 carbonos y puros simples enlaces. 9 carbonos, non, simples enlaces, ano, non ano. Excelente. Entonces, para finalizar, ustedes van a llevarse una tarea. Entonces, cadenas carbonadas con ramificaciones tienen este ejercicio que quiero que por favor ustedes lo practiquen. Si ustedes logran practicarlo y hacerlo bien, les aseguro que van por buen camino en su materia. Muy bien, dudas y consultas pueden hacerlo y hasta un próximo video. Que Dios los bendiga. Si les gustó el video y les ha servido, les ha sido útil, compártanlo, suscríbanse al canal y comenten sus inquietudes, dudas que tengan o consultas. Muy bien, que les vaya muy bien. Hasta luego.